Bueno, pues bienvenidos. Tenemos a Dani Juhl y a Marina Barba. Inauguramos en este momento una sección, un apartado dentro de la Sala Tarambana, que son conversaciones, e inauguramos con un clásico, que es Dani Juhl. Dani, eres un clásico para nosotros. Soy un clásico de Tarambana, sí. ¿Cuándo fue cuando aparecí yo por Sala Tarambana? Debió ser en 2005, 2006. Y desde entonces, pues prácticamente todo lo que he hecho así, que ha salido de mi cosecha, pues lo he estrenado en Tarambana. Así que soy un tarambanero más. La Rueda, vida de un cómico, ¿y por qué has decidido hacerlo nuevamente en Tarambana o estrenarlo en Tarambana? Pues sobre todo porque llevaba ya desde 2016, es decir, ya hace 6 años, pues no hacía yo una cosa personal mía. He estado durante estos últimos años trabajando con otras compañías, colaborando con diversas cosas, muy en el teatro clásico, pero vamos. Y por fin este año ponía en escena un proyecto personal de nuevo. Y para mí era, no sé si llamarlo una deuda, pero sí un placer, desde luego, decir, bueno, pues voy a estrenarlo en la sala que ha visto nacer cada uno de los espectáculos que he hecho, ¿no? Porque tengo una relación especial con Tarambana, me lo ponen siempre fácil, tienen los recursos mejores dentro del circuito off como para poder hacer un estreno de un proyecto nuevo y además estamos allí en residencia, estamos ensayando en la propia sala y creando el espectáculo como tal en la propia sala. Así que son todo ventajas y amor. Así que se puede pedir. Y hablando de amor, esto es una obra que es un homenaje o una declaración de amor al propio teatro. Sí, es un homenaje a todos los cómicos y a todas las cómicas de todos los tiempos, empezando por los del siglo XVI, porque, bueno, esto nace un poco de cómo influyó la comedia del arte, la comedia italiana, en el nacimiento del siglo de oro y el teatro español profesional, cómo se profesionalizó el teatro. Entonces, justo en esa época del siglo XVI es cuando los cómicos empezaban a organizar para, en lugar de actuar solo en las fiestas y solo en determinadas cosas, pues realmente tener compañías estables y tener contratos y pedir a cambio un dinero correspondiente al trabajo que habían hecho. Entonces, esa fue la época en la que se empezaron a organizar como gremio y gracias a eso luego pudo suceder todo lo que sucedió, todo el siglo de oro, etcétera, etcétera. Es una época que suele pasar bastante inadvertida cuando se estudia la historia del teatro, ¿no? Normalmente pegamos un gran salto de los griegos a los romanos directamente al siglo de oro, a Shakespeare, y dice, ¿y entre medias qué ha pasado? Bueno, pues pasó gente como Juan de la Encina y sus églogas. Para muchas cosas. Hay varios sitios, además del espectáculo, donde pongo un poco en valor un tipo de humor y un tipo de teatro que venía de la Edad Media, que se habla muy poco de él, porque en la Edad Media lo que se habla en historia del teatro sobre todo son pues, los momos, las cosas que se hacían en las catedrales, que en el fondo era una cosa religiosa, pero eso degeneró un poco, se mezcló con las fiestas carnavalescas y tal, entonces empezaron a aparecer esos personajes secundarios, pues yo qué sé, antes de ir a ver al niño Jesús y darle el regalo como pastor, pues me paro por el camino y me hablo con el amigo y nos comemos un no sé qué y bebemos no sé cuántos y luego llevamos al niño Jesús a darle lo que corresponda. Entonces, ese mundo pantagruelesco de Rabelais y de todo eso, creo que influyó mucho en ese tipo de teatro que había. Juan de la Encina pues es más cortesano, ¿no? Él fue a Italia y aprendió a escribir un poco la comedia renacentista de allí y luego vino y puso esas églogas, pero incluso él también tiene ahí cosas de pastores. El Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos, es de Juan de la Encina, por ejemplo, por poner Y un... alguno de los protovillancicos que hoy en día conocemos, esas tonadas, parece ser que él también compuso algunos de esos villancicos. Puede ser verdad, puede ser mentira, porque en torno a estos personajes todo es enigmático. Sí, igual Marina sabe más de música que yo en ese sentido, pero es No, verdad. pero justo el texto este que ha dicho de Lo que comamos y bebamos, ese es de Juan de la Encina y es un villancico que se sigue cantando, Muy yo creo. popular, sí, sí. Mm. Sí, Y fue como, compositor. Además de teatrero y vamos, de autor de textos teatrales, también componía música y tiene ahí unas piezas muy famosas y esas cosas. pero Marina, desde la ignorancia mía personal, ¿cómo sabemos
las partituras, las músicas de aquel entonces si no había nube? ¿Dónde se ha guardado eso? Esas partituras han tenido que ser un poco revisionadas, revisitadas, rellenando huecos que a lo mejor eran enigmáticos, ¿no? Sí, bueno, en principio en España hay un trabajo genial de los archiveros, que es lo que se encargan de hacer eso, ¿no? O sea, recuperación, conservación de toda esta música. O sea, que la puedes leer, puedes encontrar las partituras y la puedes leer ahí. O sea, que no... pero no se lee igual que ahora, ¿no? O sea, están escritas un poquito distintas. Sí, pero yo creo que hacia este siglo ya, a ver, yo no soy muy experta En ese periodo. claro, pero yo creo que hacia ese periodo ya, quiero decir, no estamos en el rollo de antes, de las notas así cuadraditas y no sé qué, quiero decir, ya es muy parecido a lo nuestro. O sea que se pueden encontrar. Me dice Nacho, Dani hace un monólogo con una violonchelista. Entonces yo un día vi por Dolores Armengot a una mujer con un violonchelo y dije, debe ser la violonchelista de Dani, del espectáculo de Dani, en un trabajo de investigación que hice tremendo y de asociación de ideas rapidísima. Oye, ¿por qué un violonchelo? ¿Me lo preguntas a mí o a ella? Claro, es que yo el chelo porque no tengo otro. O sea, quiero decir que no. O sea, más bien es porque yo tocando el chelo, ¿no? Más que... Pues mira, te cuento. El texto original de La Rueda, que presento hoy en día, en realidad, yo lo escribí en 2009, ya hace un montón de años. Y inicialmente lo escribí como un monólogo. Y en aquella ocasión, para la música, lo que hice fue enganchar a otras dos amigas, Victoria Casano y Laura Ingol, que son dos cantantes buenísimas, y entre ellas dos y yo grabamos unos fragmentos de Juan de la Encina, de canciones de Juan de la Encina, que podían acompañar en distintos momentos de la obra, pero no dejaba de ser música enlatada. Lo que pasa es que eso, que inicialmente fue un monólogo, al transformarse y volver a ponerlo en escena, pues de repente ha quedado muchísimo más resaltada la figura de Mariana de Rueda, que es el personaje femenino del cual se habla en la obra mucho, pues de Lope de Rueda, fue la causante de que hubiera un juicio en el cual Lope de Rueda reclamaba el dinero que le debían a ella por haber trabajado como artista. Entonces, esa presencia femenina se hizo tan fuerte que yo empecé a buscar una actriz / música que pudiera de alguna manera estar conmigo en escena y aportar no solo la parte musical, sino una presencia femenina teatral que encarnara esa Mariana de Rueda. Y pensando en gente, pues de repente unos amigos me recordaron a Marina, que yo la conocía de tiempo atrás, pero no había caído en su magia. Y en cuanto me la recordaron dije, es que es Marina. O sea, ¿Pero Marina solo toca? ¿Solo toca o también habla? No, toca, baila, se mueve, interacciona conmigo, no habla. No hablo. Es un personaje que no habla, pero que su presencia es fundamental para vertebrar toda la historia que se cuenta y para que tenga un sentido, incluso cómo es mi personaje, cómo cuenta las cosas, pues ya tiene ese punto de vista crítico que desde fuera da una mirada que me hace reaccionar ante lo que yo mismo estoy contando. Si estoy contando verdades, mentiras, exageraciones o cosas que tienen que ver con algo muy emocional. Que por las razones que sea, la mujer en el teatro de esa época no tenía mucho reconocimiento, no lo tuvo después incluso, y está guay, ¿no? Fíjate, es muy bonito porque en la trama de la obra no llegamos hasta esa época, pero sí que yo intento hablar un poco de eso que pasó después. Tengo aquí puntos y todo. De hecho, las mujeres se supone que no actuaban en el escenario, pero es cierto que en el 1574 vino una compañía de cómicos de comedia del arte desde Ferrara, que se instaló en Madrid y que un poco revolucionaron el mercado, ¿no? Dijeron, entre otras cosas, nosotros queremos actuar todas las semanas, que no se hacía. Y se lo concedieron y el resto de compañías de aquí de Madrid dijo, yo también quiero. Y por eso explotó todo en los teatros y empezó a haber corrales de comedia y tal. Y estos cómicos italianos de la comedia del arte sí que tenían mujeres que interpretaban papeles como los hombres. Y Alberto Naselli, que era el jefe de la compañía, su mujer, Bárbara Flaminia, interpretaba a una mujer.
a la enamorada, a la primadona del espectáculo que tenían. Entonces, yo imagino que ya desde esa época, ya que vinieron, ellos empezaron a poner mujeres como actrices en el escenario. Pero luego sucede que existe una prohibición. Hay un mundo reaccionario, pues no, las mujeres no pueden actuar. Entonces se prohibió que las mujeres actuaran. Luego de repente aparecen como 14 actrices españolas que se ponen de acuerdo y mandan un escrito diciendo, oiga, a nosotras nos parece muy mal que nuestros maridos estén en el teatro y que los papeles de chica lo hagan chicos vestidos de chica y nuestros maridos estén haciéndoles el amor en el escenario a otros hombres. Me parece más inmoral que seamos nosotras las que estemos allí, que son nuestros maridos y que no vamos a hacer nada indecoroso. Nosotros estamos allí, hacemos nuestro papel y ya está. Y entonces se levanta esa prohibición de nuevo y es cuando, y esto fue en el 80 y pico, en 1580 y pico, y empiezan las mujeres a tener un reconocimiento. Pero ya había 14, o sea, ya se pusieron de acuerdo 14 actrices, o sea que la mujer ya estaba en esa época haciendo cosas encima del escenario. Cosa que en Inglaterra no pasa. En Inglaterra todavía está haciendo Lady Macbeth un niño de 16 años, ¿no? Aquí con Felipe II ya tenemos una gran estrella, que es la Calderona, María Calderón, y su hermana. Lo que a lo mejor se desconoce más es que la Calderona era amante de Felipe II, pero es que su hermana también lo era, y de ahí que tuviese personajes tan relevantes en las obras de Calderón y de Lope de Vega. Pero claro, eso pasaba con los Austrias. Sabéis que con los Borbones ya no pasan esas cosas. Eso no, hombre, esto ha cambiado mucho, ¿dónde va a parar? Por favor. Es que eso es muy de antes. Muy de antes. Por favor. Va a venir aquí una actriz, ¿sabes? O, no sé, a acostarse con un rey, venga, por favor. ¿Dónde se ha visto eso? Tú sabes perfectamente que una de las cosas que más asusta de un monólogo es ¿a quién hablo? También lo sabes. Claro, tú me dirigiste en una obra que hice yo, en El hombre que casi conocía a Nacho Vegas, y yo me inventé un público imaginario, ¿no? ¿Tú te lo inventas o es real el público? Pues sucedió una cosa muy bonita y volvemos otra vez a 2009. Yo cuando hice cuando lo escribí por la primera versión, yo quería basarme en este hecho histórico de ese juicio que Lope de Rueda denuncia al duque de Medinaceli para pedirle el dinero que le debe a su esposa. Y en ese juicio histórico es verdad que acudieron varios cómicos y músicos de la época a testificar que la conocían, que no sé qué, que sí, hombre, que había que pagarla porque a la gente hay que pagarla y tal. Entonces, cuando yo lo escribí inicialmente, yo el cómico, Alonso de Alameda se llama el personaje, iba al juicio. Entonces, el público era el jurado, los señores de la Chancillería. Entonces, yo me dirigía a ellos y era terrible porque yo quería ser gracioso, pero era un juicio, no podía decir ciertas cosas. Y entonces estaba muy constreñido. Y cuando he reescrito toda la versión, pues me he librado de ese corsé, ¿no? Empiezo la obra diciendo audiencia noble de este siglo que es distinto del mío, del que yo vengo. Entonces, uso el escenario, uso el teatro en sí mismo como una especie de máquina del tiempo que nos permite a las gentes de otros siglos venir hasta a contar una historia. Con lo cual, para mí el público es el público, el que ha venido ese día y con el que quiero compartir la vida de este cómico y la vida de Mariana de Rueda y todo lo que pasó en aquel momento. Y le miras a los ojos y es un rompimiento total de la cuarta pared desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio, principísimo. Uh-huh. Y Marina está también hablando o tocando a ese público del siglo XXI. Sí, ahí estamos. ¿Hay reminiscencia? ¿La música es original tuya, Marina? Sí, la he hecho. Y no imita. Quiero decir, si vas por ahí a que sí, vamos a buscar raíces... Qué previsible soy. No. No, porque al principio nos lo planteamos, ¿no? Cuando Dani me preguntó... Es que esa fue una reunión muy bonita, porque la primera reunión que ya dije yo, va a ser Marina, y nos juntamos... Pues nos juntamos ahí y le dije, bueno, vamos a ver los momentos donde yo he pensado que tienes que hacer algo y tal, no sé qué. Entonces empezamos a hablar de la música y ella me dijo, pero ¿qué música habías pensado? Y claro, de repente fue como, bueno, no sé, a mí me vienen tonadillas de aquella época, pero no sé. Y fue ella la que me dijo, ¿y si la hago yo?
Y si buscamos yo le pasé una música de Casado, una suite para violonchelo que es una música española, porque al final también la música esta tiene como un poco de reminiscencia española, oriental a veces, ¿no? Como ese punto. Pero lo hacemos con el lenguaje de hoy. O sea, vamos a buscar ese toque, que suene, que tenga esa sonoridad, pero no vamos a hacer música que imite. A mí por lo menos me resulta un poco incómodo, ¿no? Un poco, no sé, que no aportaba nada. Entonces al final es eso, es una mezcla con una sonoridad española antigua, pero con un lenguaje del siglo XXI. Y lo ¿Esto cómo va? Dime, flipas. Lo flipas. Lo flipas. ¿Esto cómo va? ¿Le pasas el texto a Marina y Marina compone sobre el texto, ensayando? ¿Hay un trabajo previo de música? No, pero, o sea, él me dijo aquí, 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 y quiero que pase esto, esto, esto. O sea, hablamos de emociones más bien, ¿no? Sí, hablamos, o sea, un trabajo más emocional. Sí, pues aquí quiero que pase esto, aquí quiero que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces dije, vale, me voy a mi casa. Y no sé, pues a la semana siguiente... Vino a la semana siguiente, semana y media siguiente, con una propuesta musical que a mí me pareció maravillosa. Y lo único que ha sido un trabajo, pues, de encajarla, de decir, aquí vamos un poco más para allá, un poco más para acá, esto es demasiado largo, tiene que durar un poquito menos o un poquito más. Ya como para utilizarla para escena, o sea, ya realmente hacer el encaje de lo que, para que le ayude. Pero bueno, tú ya tenías experiencia en hacer música para teatro, sí. O sea que vamos sobre seguro. que le dices, tiene que durar 10 segundos menos, dices, vale, no te preocupes, una repetición aquí, sabes que ella misma se gestiona fenomenalmente, no ha habido dramas. ¿Y hay algo de formación de actriz, Marina, o lo tuyo es la música? No, yo actriz nada, pero he trabajado mucho con teatro, pero siempre como músico o bailando. Es bailarina, es que es bailarina, por favor. ¿Pero bailáis en el escenario? Ya sí. Bueno, ¿Ya baila en el escenario? No me muevo bien, ella baila. ¿Y dónde dejas el violonchelo? ¿Le dices a alguien del público que te lo sujete? ¿O? Sí, cada día tenemos a uno. No, tengo ahí un sitico muy mono para dejar el chelo y me levanto y no sé qué y ya está. No, pero no quiero decir, no es una super coreografía que de repente me ponga yo ahí, ¡guau! En medio, no, es una... A ver, tiene que ver con el personaje también. Claro. Mariana de Rueda, lo poco que se sabe de ella, era bailarina. Es que era bailarina y que bailaba muy bien y que cantaba muy bien. Entonces, de ahí también que los dos elementos que yo quería potenciar en esa figura femenina fueran la música, en este caso a través de la voz de un violonchelo, y el baile. Entonces, claro, Marina es que era perfecta encajaba perfectamente con lo que me estaba pidiendo Mariana de Rueda desde la tumba. Claro, diciendo, ¿a qué vas a poner ahí? A ver, ¿te contestó? Me contestó con Marina. Me dijo, vale. llama Marina. Idiota. ¿Cantas, Dani? ¿Cantas? Pues había un momento que íbamos a hacer, el que sí cantaba, pero al final hemos ido a favor de obra y ya no está. Entonces, ¿para qué? Porque no. Dani canta fenomenal, que lo sepa la gente. Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepan. Oye, cómico, metes la palabra cómico en el título. Una palabra que se ha manoseado mucho, cuando las palabras se manosean demasiado, al final pierden los significados primigenios, ¿no?, que tenían. Antes éramos cómicos y eran cómicas. Ahora la palabra cómico es el que hace stand-up en un bar. Sí, bueno. ¿Tú reivindicas la palabra o no reivindicas nada, simplemente porque entonces se llamaban cómicos? Yo, no me había planteado una reivindicación de la propia palabra en sí misma, sino que la había ligado sobre todo al mundo de la comedia del arte, que es digamos que es el trasfondo o el césped sobre el que nos movemos en la obra, porque el personaje va a Italia a conocer la comedia del arte, vuelve. Ahí hay un poco de paralelismo también con mi vida, ¿no? Cuando yo me fui a Italia, estudié la comedia del arte y empecé a interesarme por qué relación podía tener eso con España. Entonces, la comedia del arte se llama comedia del arte y los que lo hacían eran cómicos, los cómicos del arte. Entonces, hay vida de un cómico, porque yo creo que Alonso de la Medina es un cómico. También a veces le llamo representante. Aquí en España se llamaban también representantes.
Sí, pues bueno, pues representante, el que representa, el que hace las cosas. Sí, le damos muchas vueltas a las palabras, ¿eh? También de lo qué diferencia hay entre cómico, o sea, entre payaso, entre clown, entre interpretar, entre actuar. Le damos muchas vueltas y a veces sobreinterpretamos los significados, ¿no? Al final somos gente en un escenario haciendo cosas para que la gente disfrute, ¿no? Un poco. Sí, yo me lo tomo más y yo creo que en el fondo también está implícito en la obra, en el texto, es como, a ver, nosotros venimos aquí y contamos una historia, nuestra historia, ¿sabes? Y evidentemente tenemos como nuestro oficio para hacerla interesante, para hacerla divertida, para hacerla emocionante, para que el público de alguna manera reciba lo que queremos transmitirle, pero no dejamos de contar una historia. Y al final lo importante quizá es eso, ¿no? Es qué historia tengo yo que contar, cuál es la historia importante en este sentido. Y bueno, pues ahora pensándolo, ya que me lo has preguntado, quizá eso nos separa bastante de los cómicos de stand-up, por ejemplo, que no pretenden contar una historia en su estricto, pretenden, bueno, pues otro tipo, un entretenimiento de un público a través del humor, etcétera, etcétera. Hacer reír. Hacer reír, básicamente. Nosotros Es... pretendemos contar una historia. Yo no, si el público se ríe, me parecerá estupendo, porque hay muchos momentos que son muy, muy divertidos. Pero bueno, yo me gustaría que tuvieran como un vaivén de emociones en las que también, no digo que lloren, pero se sientan tocados por algo que sucede en la historia. Mariana de Rueda fue una mujer para mí muy maltratada. Quizá ella no lo vivió así, no lo sé porque no he podido hablar con ella por la Ouija ni cosas de esas, pero para mí fue una mujer muy maltratada y Alonso de Alameda también en algunos momentos es un tipo como muy maltratado, como que llega tarde, como que nadie le considera en el momento en el que hay que considerarle valioso por las cosas que sabe y que puede aportar. Bueno, es que la consideración nunca ha ido unida a los cómicos, ¿no? Para empezar, cuando morían, por ejemplo, ¿no? Que hasta hace 4 días eran enterrados de manera no religiosa, ¿no? O eran considerados vagos o maleantes o... Bueno, ahí hay un temita muy gracioso porque en la calle Atocha ahí hay una iglesia que es la iglesia de San Esteban, creo recordar, ¿De Sebastián puede ser? o San Sebastián, sí, puede Donde está ser. enterrado Lope, ¿no? Claro, justo detrás hay un jardín que, bueno, pues creo que es una tienda de plantas o algo así, no sé Ah, qué. sí, Pues sí, 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 eso sí. era un cementerio y muchos actores, incluido el propio Lope de Rueda, tenían como un carácter muy religioso después, o intentaban al menos demostrar que eran muy religiosos y se apuntaban a formar parte de la cofradía de no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que un poco con esta cosa de decir, socialmente tengo que estar metido aquí para que no me entierren, no me tiren ahí en una cuneta, sino que me entierren en un sitio un poco santo, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que lo intentaban, al menos aquí en España. En otros sitios ya no lo sé, pero aquí en España había como esta cosa de hay que llevarse bien con la iglesia, Sí. porque si no, lo que te queda es la hoguera. Todo este periplo que estás contando y que, claro, estamos deseando verla, me lleva también al viaje a ninguna parte, ¿no? De Fernando Fernán Gómez, ¿no? Estos actores que, eso sí que era hace 4 días, iban por ahí de pueblo en pueblo intentándose ganar el pan, en ese caso ante la amenaza del cine, cosa que supongo que a Alonso de Alameda no le pasa, pero bueno, también tendría sus problemas y sus hándicaps, claro, ¿no? Me recuerda mucho esa frase que decía Fernando Fernán Gómez, ¿no? Después de intentar ser actor de cine, es todo el cine, es una mierda, ¿no? Se va. Qué Sí, bonito, ¿no? Las historias así de actores que iban de pueblo en pueblo, ¿no? Qué épico incluso, ¿no? es que yo creo que en realidad no ha cambiado tampoco demasiado la cosa. O sea, hoy en día hay como una especie de sistema más o menos establecido de cuáles son los pasos que tienes que tomar, pero a la hora de la verdad, los actores y las actrices que van siguiendo esos pasos, pues algunos pocos consiguen llegar a algún sitio, pero por el camino muchos de ellos pues tenemos que seguir de pueblo en pueblo y de plaza en plaza pasando hambre, que es una frase que decimos en el texto del espectáculo. Entonces, sí que es verdad que yo he tenido esa imagen del viaje a ninguna parte a lo largo de muchos trozos del monólogo que hago,
porque era así, porque las más de las veces era así, era coge el carromato y tira. ¿Y a dónde hemos llegado? A este sitio parece medio grande. Pues venga, vamos a anunciar que estamos aquí, nos juntamos en la plaza y no hay entrada, pero al terminar a ver quién nos puede dar algo, ¿sabes? Aunque sea una lechuga, un trozo de jamón, lo que sea, y ese día cenamos. Y, y- y, eh, Y el pueblo se alegra. y el pueblo se alegra. Al Claro, fin que y al al cabo, final tu es función es decir, que hay un entretenimiento en un sitio, ¿no? llevamos algo, Claro. llamémosle cultura, llamémosle una historia que viene de otro lugar y que por lo tanto es interesante porque no es la de este sitio, y entonces empiezo a escuchar hablar de otro sitio y de otras gentes, y eso me interesa. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Pues somos los que cuentan las historias, y entonces, pues bueno, a lo mejor hay que ir, a lo mejor es un oficio de nómadas. En el siglo Probablemente. XVI no había escuelas de teatro, no, No. había, no estábamos ni Dani ni yo ahí dando la tabarra, dando chapas a alumnos, pero bueno, pues la gente aprendía a hacerlo, supongo que viendo, con el ensayo y error con el público. De repente uno cuenta, yo supongo que desde el principio de los tiempos, cuando se reunían en la hoguera para contar la caza del mamut, había uno que hacía más gracia que otro y a ese se le consideró actor, ¿no? Y siempre he pensado que en cualquier catástrofe hay gente que es artista y tiene que seguir haciendo arte, ¿no? Es decir, haya un holocausto, haya una catástrofe, haya una pandemia, la gente que hace arte tiene que seguir haciendo arte. Si alguien tiene talento para la música, tiene que seguir haciendo música, y es una bendita condena. Es muy bonito, ¿no? Pero ¿cómo se aprendía música en el siglo XVI? Bueno, en las iglesias o los palacios. No, no había otra. Quiero decir, no, o aprendías por la vía religiosa o por la vía palaciega. Pero no, y luego pues normalmente como todo, ¿no? Como estaban los gremios, pues si tu padre era músico, pues te enseñaba música. Y ya está. Y luego si eras bueno, pues te contrataban en un sitio o en otro, o te metían para ser futuro cura y ahí trabajar con la Pero música. sí que había, como en el mundo popular, yo sí que tengo entendido que como que en España había como mucha gente que terminaba su trabajo, ahí está curtidor de pieles, ¿va? Yo estoy curtiendo pieles, y cuando termino mi jornada me cojo la jarana o me cojo la flauta o lo que sea y me voy a la Sí, taberna y se monta ahí la jarana, claro, sí, ¿sabes? sí, o sea, pero Entonces, de carácter popular, así sí, ¿no? O sea, claro, yo pensé que pero la música pregunta era más culta, como rollo de dónde se cómo estudia. componer no sé qué. Claro, Nosotros en el espectáculo es un momento muy bonito porque Alonso de Alameda decide irse a Italia porque él quiere aprender a escribir teatro como Juan de Encina, y como Juan de Encina lo escribió en Italia, pues él se va ahí a Roma y tal. Y por el camino se encuentra con unos cómicos de comedia del arte, tienen un encuentro y entonces él se pone muy chulito y los cómicos le dicen, toma, coge esta máscara, venga, a ver qué sabes hacer. Y entonces hay un momento de la obra en la que hago una especie de audición, ¿sabes? A los cómicos le van diciendo, a ver, hazlo más así, hazlo más así. Entonces, digamos que también esa es un poco la escuela. Yo creo que las escuelas de teatro eran dentro de las propias compañías, que tú empezabas haciendo un papelito pequeño o ni siquiera haciendo los ruidos fuera o lo que sea, y poco a poco, pues viendo cómo lo hacían tus compañeros, ibas aprendiendo y ellos te iban enseñando para que terminaras haciendo, pues mira, necesitamos que hagas el criado gracioso, necesitamos que hagas el no sé qué, ¿sabes? La gente se encaminaba en un arquetipo concreto que era el que le pegaba. Es que tú eres perfecto para este papel y el que Sí, tú tenemos eres no Pantaleone, acepta. tú vas a ser hoy Arlequino. Hoy... Claro, claro, claro. Había como una especie de trasiego y era un poco, yo creo que era un poco así en general, ¿no? La gente ya se especializaba en yo sé, esto es lo que yo sé hacer. Incluso iban como, cada actor tenía como su libro, su repertorio personal de todas las cosas que se sabía, ¿no? Yo soy Pantalón, pues tengo aquí 17 monólogos de Pantalones, y tengo 4 escenas, una con el doctor, otra con mi hija, otra con no sé qué, no sé cuándo, y tengo canciones que también me las sé, y poemas sueltos que puedo soltar en Y algún momento. 14 ideas para improvisar en el caso de que alguien del público se ría de manera muy aguda o de que llueva, y tienen ahí sus trucos. Ah, aquí es cuando voy a meter este... Porque eran obras sin acabar, eran obras sin terminar, ¿no? Sí, eran como escaletas, como guiones de, bueno, pues ahora entras tú y dices lo que tú quieras, pero al final de que esto tienes que decir no sé qué para que entre, no sé qué. Era un poco así como, y luego en medio la gente hacía un poco
su repertorio. Entonces eran actores de repertorio y compañías de repertorio, que es una cosa muy bonita que yo creo que se ha perdido, porque hoy en día los actores y las actrices trabajan, no sé los músicos, me imagino que también, trabajamos por proyectos, ¿no? Hay como una cosa de me han llamado para hacer esto, trabajo con estas personas durante los meses que dura ese proyecto y luego pues cada uno se va a su casa o a hacer otros proyectos de otras cosas distintas. Y ese sentido de compañía, de tengo unos compañeros con los que siempre trabajo, donde exploto lo que yo sé hacer hasta el máximo de lo que sé hacer, pues también es muy bonito. Y hace 15 años a lo mejor todavía existían bastantes compañías aquí en Madrid que tenían como ese sello de somos los que somos y este es el teatro que hacemos. Y últimamente como que se va desdibujando un poco ese mundo compañía. Pero yo creo que va a volver, ¿eh? Yo tengo la intuición de que eso va a volver. Tú sabes que en la época de Shakespeare nos pensábamos que de repente en The Globe ahí escribía Hamlet y estaban ahí 3 meses haciendo Hamlet. Y no, igual hacían 8 o 10 veces. Y luego pasaban a hacer otra obra y luego otra obra y a lo mejor había actores que se podían saber 15.000 versos. 15.000 versos, ponlos uno detrás de otro hasta 15.000. Claro, es que el público también era limitado. O sea, una vez que una vez que todo el mundo la ha visto la obra, hay que hacer otra. O sea, ya no podemos seguir haciéndola porque es que ya la han visto. Ya la han visto, Entonces, sí. Con razón también aquí en España, Lope de Vega, pues al final se escribió 400 obras, o no sé cuántas fueron, pero por ahí, ¿no? 400. Sí. Un día hice el cálculo de Lope de Vega desde los 18, 19, 20 años hasta que murió, que es verdad que murió muy mayor, ya cura, porque era lo único que le quedaba por hacer. Y cuidado si no me salió una obra cada semana y media o algo así. Pero es que yo creo que escribía, es lo que te digo, o para mí ese es el mensaje de la obra, ¿no? Que en el fondo no es que él tuviera mucho que escribir, es que se las pedían, es que había compañías de teatro que se ganaban la vida haciendo teatro y que iban a Lope de Vega y le decían, por favor, escríbeme otra obra, porque es que esta ya la he hecho y esta ya la han visto, necesito otro texto distinto. Y por eso yo creo que el siglo de oro va de eso, de que las compañías se organizan y de repente empieza a suceder el milagro de que existe un mercado de actores, de actrices, de músicos, de danzantes, de teatros, de autores que se llamaban, que eran los productores, en realidad los que organizaban la movida, y de poetas como Lope de Vega que tenían que aportar textos todo el rato porque es que me los piden, es que me los piden. Entonces, como exégeta que eres de la comedia del arte, hay comedia del arte, entiendo que pasas por algunos personajes, siempre desde Alonso de Alameda, no desde Dani, ¿no? Sí, siempre es Alonso de Alameda que conoce ese recurso, que conoce ese mundo, que lo prueba y se gana durante un tiempo la vida con ello. Pero no trato de contarlo solo desde el uso de una máscara, que sí que existe, o sea, una máscara y hago un trozo con máscara, sino con todo lo que significó. Por ejemplo, yo recupero un documento histórico real, lo que pasa es que yo lo transformo un poco, pero hay un documento histórico real, creo recordar que es de 1540 y algo, pero no haga mucho caso, o 30 y algo, que son 3 cómicos que van a Padua a un notario y le dicen, oye, mira, que queremos hacer una compañía teatral. Entonces firman un acta de constitución de una compañía teatral, es un documento real que existe. Aquí está, en este libro. Comedia del arte, la máscara, bueno, pronúncialo tú, que yo italiano. La máscara, el ombra. Has puesto hasta el gesto italiano. Sí. El caso es que es un documento real donde se estipulan una serie de cosas, de conceptos que tienen que ver con la profesionalización del oficio, ¿no? Por ejemplo, capítulo primero del acta de constitución. Pues si uno de los miembros de la compañía se pone enfermo, la obligación del resto de miembros es cuidarle y si hay que llamar a un médico, se llama a un médico y el dinero que cueste ese médico lo paga la compañía. ¡Onda! Entonces, esto es de 1500 y pico, esta gente se organiza diciendo, no, la seguridad social del siglo XVI. Sí, la protoseguridad social.
¿Sabes? Otro, todo el dinero que se gane con las representaciones tendrá que guardarse junto en una caja común y de esa caja común, pues si hay que comprar comida o no sé qué, el sustentamiento de todos los miembros está... Y había un señor que se llamaba notario con gafas redondas, ¿no? Como el dottore, que firmaba todo eso. Eso es, el tío, o sea, van a un notario de verdad a decir queremos que esto sea legal, no lo firmamos en un bar, nos vamos a un notario y hacemos un documento legal donde está estipulado que esto es así. Y si alguno de los miembros no cumple con lo que tiene que cumplir, se le ha caído el pelo, porque esto es un documento legal. Y para mí ese es el cambio, ¿sabes? Y creo que es importante que los actores, esto lo digo para los que estén viendo en YouTube, creo que es importante que los actores del siglo XXI y las actrices del siglo XXI se tomen en serio también esta parte de nuestro oficio. No estamos aquí haciendo, es que es muy bonito lo que hago. Es no. que te gusta y qué divertido es que trabajes de lo que te gusta. Esto va en serio y tengo que decirle al productor, no, usted no está cumpliendo. Mi trabajo no es así. Puede que no tengamos un convenio que ahora mismo esté legalmente establecido, pero sí que hay un sindicato, una unión de actores y una serie de cosas que dicen que lo mínimo que usted me tiene que pagar por este trabajo es esto. Y que yo tengo que tener esto, o sea, tengo que tener un mínimo para poder realizar mi oficio, como lo tiene un electricista o lo tiene un oficinista o lo tiene cualquiera, ¿no? Y creo que es importante que sigamos en el siglo XXI luchando de alguna manera por algo que empezó a ser real hace 500 años. Y que todavía estamos como, a ver si conseguimos. Y los músicos también, ¿eh? Y los músicos también. Yo creo que están un poco más regulados. Estamos un poquito mejor. Pero los bailarines están peor. O sea, yo creo que esto va en escala, ¿no? Los bailarines están como más con los del teatro, ¿no? Están mejor, luego los actores y luego los bailarines, ya, los pobres. Oye, a mí me parece muy bien que los actores de ahora, del siglo XXI, incluso la gente que se dedica al teatro no de una manera profesional, sepa de la importancia de los actores anteriores, de los autores anteriores, que conozcan la comedia del arte. No digo que sean especialistas, pero que la comedia del arte es muy, muy, muy influyente en Molière, en Shakespeare, en nuestros clásicos del siglo de oro, y cómo no va a ser influyente Shakespeare en nuestros días del siglo XXI. Todos van bebiendo de fuentes anteriores y me parece que ahora los que nos dedicamos a esto de una manera profesional e incluso los que no se dedican de una manera profesional beban y conozcan las fuentes antiguas. Me parece fundamental saber cómo se movía el Pantaleone, saber quién era Lope de Rueda o saber qué es una égloga. Sí, sí, y sobre todo saberlo. Vuelvo a lo de antes, ¿no? No solo la técnica en sí misma, que en sí mismo aporta mucho, porque, por ejemplo, a Molière lo que le pasó, por ejemplo, es que una compañía de comedia del arte que se fue a París y se instaló allí en un teatro en París. Y cuando Molière con la compañía con la que estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, la Bejar o algo así, no me acuerdo, bueno, en fin, quien fuera, al final, apadrinados por el hermano del rey, consiguieron también entrar y entraron en el mismo teatro, compartieron teatro con los de la comedia del arte. Y a partir de ese momento, de repente fue como, vamos, ¿tú qué haces? ¿Cómo haces esto? Pues yo lo hago así. Ah, pues mira, voy a verte. Ah, sí. Y entonces se iban a ver. Y aquí en España pasó lo mismo. Pero tengo libros donde se recogen las recaudaciones de las comedias, de las compañías teatrales que había en Madrid en distintos corrales. Y entonces está ahí reflejado lo que ganaron cada día. Y es muy bonito porque en algunos sitios dicen, este día no hubo función, porque la compañía se fue a ver a la otra compañía a ver lo que hacían, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, me imagino que irían en plan de, a ver estos qué hacen, pero también irían en plan de, a ver. Hombre, qué guay, esto me lo quedo, ¿sabes? Es que había un medio oficio que era el del escuchador, de ir a cotillear a las otras compañías. Por eso luego todo este mundo shakespeariano de que si se copió de Marlowe, que si de Ben Jonson y tal, bueno, es que sí, se escuchaba porque tampoco había muchas más historias. En el fondo era así. Se supone, no sé cómo de verdad será eso, pero también había como el memorión o algo así. Tíos que tenían como mucha capacidad de retención de versos y entonces de repente iban a escuchar, se quedaban con la retahíla y luego lo copiaban y aparece en otra comedia y dice, ¿cómo coño lo ha copiado? ¿Sabes? Pues porque el tío estaba ahí reteniendo en plan Rainman, ¿no? No sé, pero hay como que se supone que existía también esa... Sabemos que nos vamos a reír. Recomiéndaselo a mi hija, que tiene 11 años.
Pues vete porque te vas a reír muchísimo, porque pasa de todo. O sea, incluso, bueno, no voy a decir nada. Tienes que venir a verlo. Y la música en directo, que es que, o sea, empieza a tocar Marina el violonchelo y te quedas loco. ¿Cuántas veces tengo la oportunidad de escuchar un violonchelo en directo, por favor? Es que es una maravilla. Marina, ¿conocías Tarambana? Sí, sí, ¿Sí la sí. conocías? Sí, 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 había hecho ahí cosas con ellos. Ah, ¿te tratamos bien? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, muy bien. Sí, de hecho también la otra vez que estuvimos ahí fue con residencia y nada, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Oye, pues así inauguramos esto que son conversaciones Tarambana y ha sido un verdadero placer hacerlo con vosotros dos y espero que repitamos. Yo también lo espero, porque también ha sido un placer poder hablar de cosas que, o sea, tener el tiempo de hablar de cosas que evidentemente, pues en la obra hay una frase que a lo mejor habla de esto, ¿sabes? Un trocito, pero luego la gente tampoco tiene la oportunidad de escarbar en el asunto. Entonces, que esté aquí expuesto, pues es muy bonito, porque lo hemos contado muy bien, hemos tenido una charla fantástica sobre teatro ¿Has tomado un y vinito blanco? Muy me he rico. tomado un vinito de rueda, que digo, voy a comprar un vinito de rueda, pues ya que Claro, la obra se llama La Rueda, claro. Ad hoc. toda la tarabana, ¿sabes? Pues, Chicos, voy a- actuáis los sábados de marzo 5, 12, 19 y 26 a las 9 de la noche. Yo iré, por supuesto, y os deseo toda la mierda del mundo y todo el amor y el cariño del mundo también. Jo, muchas gracias. Ole, Juan, muchísimas gracias por este Muchas espacio. gracias. Adiós, chicos. Chao.